Bienvenidas y bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Desde este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, les compartiremos la información más reciente sobre ciencia y tecnología. En Estados Unidos, la población demostró la importancia que tienen los derechos reproductivos, pues a 2 años de que el aborto quedara en manos de cada estado, el tema se lleva a las cabinas de votación durante el último proceso electoral. Una búsqueda por la legalidad y accesibilidad que podría no depender solamente de las boletas, ya que las políticas pueden cambiar en función de quienes hayan sido elegidos. El derecho al aborto ganó en varios estados estadounidenses. Los votantes de Arizona se pronunciaron por modificar la constitución estatal para restablecer la posibilidad de realizar un aborto hasta la viabilidad del feto alrededor de las 24 semanas de embarazo, en lugar de 15 en la actualidad. En Missouri, que contaba con una de las prohibiciones de aborto más estrictas del país, sin ninguna excepción, en caso de violación o incesto, el cambio será aún más marcado. Los electores aprobaron una enmienda a su constitución a fin de autorizar las interrupciones voluntarias de embarazo hasta la viabilidad del feto. Sin embargo, en Florida, el tercer estado más poblado del país, no se aprobó una enmienda que también apuntaba a restablecer la posibilidad de abortar hasta la viabilidad del feto, frente al límite actual de 6 semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Según los medios, el 57% de los votantes se pronunciaron a favor de la medida, que necesitaba un 60% para ser adoptada. Esto constituye el primer fracaso de un escrutinio directo sobre el aborto en Estados Unidos desde que la Suprema Corte anuló en 2022 la protección federal de ese derecho. El tema fue colocado en el centro de la campaña electoral por la demócrata Kamala Harris, que se presentó como una defensora de los derechos de las mujeres frente al republicano Donald Trump. El ahora presidente electo designó a varios jueces conservadores para la Suprema Corte antes de que se emitiera su fallo histórico en 2022, que decidió que los estados son los encargados de legislar en este ámbito. Desde entonces, unos 20 introdujeron restricciones parciales o totales. Las técnicas moleculares son métodos de laboratorio que transforman el estudio de los microorganismos, permitiendo analizar con gran precisión las partículas más pequeñas que los componen. Esto ayuda a conocer más sobre virus, bacterias, hongos y parásitos, además de revelar cómo interactúan estos patógenos con el entorno, los seres humanos y medicamentos. En nuestro país ha aumentado la tuberculosis un 5% de nuevos casos y un 5% de muertes actualmente, según reportes por la Organización Mundial de la Salud. Buenos días, bienvenidos al Laboratorio de Microbiología Molecular. Yo soy el doctor Jorge Francisco Serna Cortés y la línea de investigación es el estudio de micobacterias patógenas y no patógenas. Estamos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Departamento de Microbiología. Este laboratorio además alberga la Academia de Biología Molecular, que se les da a los QVPs, porque es donde los alumnos aprenden a extraer el DNA, a expresar genes, hacer métodos de diagnóstico de expresión de genes, que es fundamental, por ejemplo, para el diagnóstico de la COVID-19. Los químicos que aprendieron de la biología molecular aquí en esta academia, ahora todos están trabajando en laboratorios y están haciendo diagnóstico de COVID. En este laboratorio, además trabajamos con micobacterias. Lo que hacemos es estudios clínicos. Estamos identificando las micobacterias que están produciendo tuberculosis y micobacteriosis. Estamos identificando la resistencia a los principales fármacos y estamos evaluando la diversidad genética para identificar genotipos que se están distribuyendo entre la población afectada. Eso nos va a originar el desarrollo de políticas de salud pública para contener o tratar de contener la infección de la tuberculosis y evitar con ello la muerte de los pacientes. Que en nuestro país ha aumentado la tuberculosis un 5% de nuevos casos y un 5% de muertes actualmente, según reportes por la Organización Mundial de la Salud. A mí me gustaría destacar 3 artículos. 2 artículos que se hicieron en pacientes con VIH. Uno es la
determinación de la drogoresistencia y otra es la diversidad genética, donde planteamos estrategias para tratar de contener la propagación de las cepas. Y otro artículo que también es relevante es la evaluación microbiológica de los hielos empaquetados. Esos hielos que compramos para todas las fiestas, estamos observando que tuvimos una mala calidad en alrededor de más de 40% de las muestras y además contenían micobacterias que se han asociado a pseudobrotes y a brotes. Estamos trabajando ahorita en evaluar la diversidad genética de cepas de Mycobacterium tuberculosis en diferentes poblaciones. También se están desarrollando, el alumno de doctorado está desarrollando algún método para identificar a Mycobacterium tuberculosis de manera muy rápida. Al comer, las elecciones alimentarias están determinadas por una combinación de factores, algunos bastante particulares. Desde el hambre y las preferencias personales, hasta la cultura y la economía moldean lo que comemos y cómo lo hacemos. El estudio de estos aspectos ayuda a explicar nuestros hábitos, pero también da la oportunidad de elegir mejor los alimentos que consumimos. ¿Comemos solo por hambre? Desde la diabetes hasta la caries, pasando por la anemia y dificultades de aprendizaje, gran parte de las enfermedades que padecemos están relacionadas con dos problemas de alimentación: la obesidad y la desnutrición. Por eso es necesario entender cómo nos alimentamos. Es importante comer bien, y no solo saber el efecto que tienen los alimentos en nuestro cuerpo, sino cómo elegimos lo que comemos y por qué comemos. Porque no solo comemos por hambre. Tradicionalmente, las ciencias han abordado los asuntos alimentarios individualmente. Intentan resolver el problema mediante un modelo, una terapia, una píldora. Estos son algunos modelos o explicaciones acerca de cómo regulamos lo que nos comemos. Los que afirman que la cantidad de azúcar, grasa o proteína que tiene nuestro cuerpo es la que define cuánta hambre nos da y cuándo nos sentimos saciados. Otros sostienen que el factor más importante son las hormonas, como la insulina y la hormona del crecimiento. Está comprobado que ciertas lesiones cerebrales, especialmente en el hipotálamo, producen más ganas de comer o, de plano, eliminan el hambre. Otro modelo afirma que tenemos una especie de termostato o punto de ajuste que hace que variemos nuestra dieta para mantener nuestro peso. Sin duda todos estos factores son importantes, pero no explican la siguiente escena. Estás cenando en casa de tu abuelita. Ya te echaste el tremendo mole que preparó. Tus niveles de glucosa y proteína están perfectos. Tu insulina tiene trabajo para rato y no tienes ninguna lesión cerebral. Y tu abue te pone en la mesa el flan napolitano que te hacía cuando eras niño. Y para colmo, te hace esa mirada como de: si no te lo comes es que no me quieres. ¿A poco lo vas a despreciar? Queda claro que la biología se queda corta para explicar por qué accediste. Para entender el comportamiento alimentario se requiere la cooperación de varias disciplinas. Pero, ¿qué es el comportamiento alimentario? Simplemente es todo lo que hace un organismo para alimentarse. Buscar comida, escogerla, guardarla, decidir en qué cantidad consumirla, con quién la comemos y hasta cómo vamos al baño. Y cada una de estas actividades es muy diferente en cada cultura, familia e individuo. Es fácil ver entonces que en el comportamiento alimentario entran en juego factores como los bioquímicos de la composición de los alimentos y biológicos cuando estos alimentos interactúan con nuestro cuerpo, pero también psicológicos, ya que se trata de conductas y hábitos que desarrollamos, e incluso antropológicos y sociológicos, porque esas conductas dependen de nuestras tradiciones y cultura. Sería muy útil abordar lo alimentario desde una postura integradora. Un par de ejemplos científicos que demuestran que no solo es el hambre la que decide cuánto comemos. ¿Sabes lo que es el efecto buffet? Un estudio realizado en el SICAN del CUSUR de la Universidad de Guadalajara mostró que las personas consumen más alimentos si estos tienen colores, formas y sabores diferentes, aunque sean iguales en sus características nutritivas. Más sorprendente aún es que, al preguntarles, muchos no se daban cuenta de que habían comido más. Otro estudio, también del SICAN, mostró que las personas cambian su conducta al comer si están en presencia del otro sexo. Se llama el efecto EVA.
los hombres comen a partir de las sugerencias que hacen las mujeres, lo que prueba una vez más el poder femenino en nuestras vidas. Lo más esperanzador es que es posible modificar conductas, sobre todo las que consideramos que nos hacen daño. Por ejemplo, otro estudio del SICAN sugiere que la educación nutrimental en niños tiene consecuencias positivas, aunque el principal obstáculo para lograr el cambio son los papás. En cambio, leer la información nutrimental que tienen los empaques de los alimentos procesados no necesariamente modifica la selección que hacemos de estos. Es muy importante generar y difundir el conocimiento acerca de todos los factores que intervienen en la conducta alimentaria. El SICAN, o sea, el Centro de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición, está interesado en comprender los mecanismos particulares de cada uno de los fenómenos involucrados en la alimentación. Lánzate a www.cusur.udg.mx/ES/SICAN para conocer sus actividades académicas y otros proyectos de investigación, como el que se pregunta sobre el efecto del estrés en la conducta alimentaria o los patrones alimentarios de diversos grupos sociales, desde estudiantes, trabajadores, turistas o hasta personas con alguna enfermedad. Quizá un día los investigadores y estudiantes del SICAN nos puedan explicar por qué son tan exitosos los puestos de hamburguesas y hot dogs que tan explícitamente nos dicen el daño que sufrirá nuestro cuerpo si los comemos. Lo que seguro ahora ya sabes es que cuando eliges algún alimento, no solo lo haces porque tienes hambre. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. El cuerpo puede sufrir bastante con la falta de movimiento, pues estamos diseñados para movernos. No obstante, según datos de la OMS, el 31% de adultos en el mundo no practica actividad física. A pesar de que los hábitos sedentarios son cosa de la modernidad, ya son evidentes todas sus consecuencias. Por eso, es necesario entender que no estamos hechos para mantenernos estáticos. Physical activity helps us shed those excess kilos and maintain our desired weight, and it helps us lower elevated cholesterol levels and blood pressure rates. It strengthens our muscles and makes them more sensitive to insulin, which protects us from diabetes. This also halts the progression of arteriosclerosis, the narrowing and hardening of our arteries, which further protects us from heart attacks, strokes, and the like. And even if our arteries are already narrowed, exercise helps bridge these bottlenecks with new blood vessels. So, in a way, sport can encourage your body to create its own natural bypasses. Exercise is not only good for our bodies, but also for our minds and souls. It stimulates our creativity and learning ability and is the best antidote to stress, a great sleeping aid, and an excellent antidepressant. Las enfermedades poco frecuentes representan uno de los mayores retos para la medicina de nuestros tiempos. Su baja prevalencia y alta complejidad dificultan el diagnóstico temprano y el desarrollo de tratamientos. Por su parte, avances en genética y biotecnología están abriendo nuevas posibilidades para padecimientos que afectan a un número reducido de personas, como el siguiente. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la amiloidosis, que se conoce como una enfermedad relativamente rara, con una incidencia global de una persona por cada 95,000. Podemos decir que esta enfermedad se da por un acúmulo de proteínas, una proteína llamada amiloide, que llega a insertarse en ciertos órganos. Hay diferentes síntomas dependiendo el órgano afectado. Podemos decir que de los órganos principalmente afectados, primero es el riñón, puede ser el corazón en segunda instancia, el sistema digestivo, vejiga, etc.
Desafortunadamente, para esta patología no hay un tratamiento como tal, simplemente nos basamos en la afectación de cada órgano y de acuerdo a los síntomas que presente el paciente es el tratamiento que podemos llamar sintomático o en algunas ocasiones ciertas quimioterapias que disminuyen el trastorno de estas proteínas. La amiloidosis generalmente se clasifica en amiloidosis primaria o amiloidosis secundaria. En esta segunda puede estar relacionada con ciertas patologías como pueden ser la tuberculosis, osteomielitis, que es una enfermedad en los huesos, una infección, o lepra. Obviamente en estas, tratando la infección o la afección principal, podemos disminuir los síntomas y podemos mejorar la progresión de esta enfermedad. Desafortunadamente, el pronóstico de la amiloidosis puede ser grave. Aquí lo importante es poder darnos cuenta de esta enfermedad a tiempo. Si nosotros empezamos a sentir por ejemplo, debilidad, cansancio, fatiga, falta de aire, o de repente vemos que nos estamos hinchando o que en nuestra orina encontramos que hay rasgos o huellas de sangre, creo que aquí lo principal es acudir al médico de forma oportuna para poder buscar de manera intencionada esta enfermedad. Como les dije, no es una enfermedad tan común y tenemos que hacer ciertos estudios dirigidos para el diagnóstico, entre los cuales son una biopsia del órgano afectado y si no es posible puede ser una biopsia del tejido graso del abdomen. El cuerpo humano es un escenario de constantes procesos celulares que aseguran su funcionamiento y adaptación. Se reflejan en la renovación de tejidos y reparación de daños hasta el intercambio de energía para mantenernos saludables. Durante uno de estos procesos, la célula se descompone por sí misma, dando lugar a transformaciones con resultados benéficos para el organismo y el cerebro. La docente e investigadora del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, María Isabel Colombo, ha realizado un aporte científico de nivel mundial relacionado con la autofagia celular. El ayuno intermitente está muy relacionada con mi tema de investigación de más de 30 años, que es la autofagia. Como el nombre lo indica, auto es asimismo, fagia, comerse. Entonces, es un proceso fisiológico de las células por las cuales terminan digiriendo parte de sus propias organelas para renovarlas. Lo que se activa es este proceso en las células cuando se le suprimen el exceso de nutrientes a una célula. Si bien no está exactamente establecido, es aproximadamente de 16 horas. Es muy importante esa cantidad de horas. Se calcula que todo ese proceso lleva aproximadamente 12 horas y que luego a partir de ese tiempo recién se activa la autofagia en los distintos tejidos. Es cierto que contribuye a la pérdida global de peso de un individuo, pero el propósito más importante, yo diría, es su contribución a la salud. Se demostró en estudios en animales que había un aumento de la longevidad, pero lo que sí se ha hecho en humanos y está probado son los beneficios en bajar la presión arterial, el ritmo cardíaco, los niveles de colesterol o de triglicéridos en sangre. A nivel cerebral me va a prevenir y en algunos casos inclusive mejorar trastornos importantes como el Alzheimer. La autofagia lo que va a hacer es degradar también proteínas mal formadas o mal plegadas, que es característico de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson. Por eso la activación de la autofagia es importante a nivel cerebral. La medicina ancestral está ganando reconocimiento fuera de su país de origen, por su enfoque y el uso de conocimientos que permanecen por generaciones.
En algunos casos, estas prácticas están siendo integradas en sistemas de salud modernos, en un intercambio cultural y médico que busca enriquecer la medicina global. La medicina tradicional china fortalece su presencia en Argentina, donde cada vez más personas se interesan en su estudio para formarse de manera profesional y así poder brindar sus servicios y beneficios a la población. Uno de los principales centros de difusión de la especialidad en Argentina es el Instituto Técnico Superior de Medicina China, ITSMC, institución ubicada en la zona sur de la capital de la provincia de Mendoza, en el oeste del país. El maestro Rodrigo Lemos, quien es técnico superior en acupuntura recibido en esa institución, detalló en entrevista reciente con Xinhua que se interesó por conocer más sobre la medicina tradicional de la nación asiática hace ya unos cuantos años para mejorar su propia salud. Lemos enfatizó de igual manera que cada vez más argentinos se interesan por la medicina tradicional china y lo hacen por distintas razones, entre ellas porque es un legado cultural de la propia China con miles de años de desarrollo. La medicina china, una forma de acercarnos a este legado, este conocimiento tradicional y de muchos años para mejorarnos. El ITSMC, entidad que trabaja en coordinación con la Universidad de Medicina Tradicional China de Guangzhou, fue fundado en 2004 y para 2020 se graduó la primera camada de profesionales allí formados. Actualmente en la provincia de Mendoza hay unos 60 acupunturistas, un número alto si se tiene en cuenta que la población del distrito asciende a poco más de 2 millones de personas, mientras que el ITSMC tiene a la fecha unos 50 alumnos divididos en 3 cursos. La escuela ofrece la asignatura Técnico Superior en Acupuntura, el diplomado en Medicina China para kinesiólogo o especialista en sistema músculo-esquelético y médicos, además de cursos de tuina, un tipo de masaje terapéutico, así como clases de qigong o manejo de la energía médico. Uno de los estudiantes es el kinesiólogo especializado en traumatología y deportes Fernando Polidori, quien señaló a Xinhua que se interesó por aprender sobre medicina tradicional china porque buscaba un enfoque distinto, una forma de sumar otro tipo de tratamiento más allá de los conocidos en Occidente. La medicina china es muy interesante porque tiene un enfoque mucho más sistémico de las lesiones. Por ahí nosotros vemos más desde la kinesiología la parte estructural, y la medicina china me aporta algo más sistémico, más global, que por ahí nosotros no tenemos en cuenta. El país asiático cuenta con 41.700 clínicas de medicina tradicional, disciplina introducida en 196 países y regiones del mundo, a la vez que China ha firmado acuerdos de cooperación en la materia con más de 40 gobiernos extranjeros, autoridades regionales y organizaciones internacionales, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Salud de China. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasncc.com y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.